¿Sabes qué es lo que más me impacta de la historia de Pedro? No es que haya caminado sobre el agua. No es que haya predicado y 3,000 personas se hayan convertido en un solo día. No es que haya sanado a un cojo con 3 palabras o que su propia sombra haya curado enfermos en las calles de Jerusalén. Lo que más me impacta es que este hombre negó 3 veces a la misma persona por quien después murió voluntariamente con la cabeza hacia abajo. Piensa en eso. Un momento. Hermanos amados, hoy quiero contarles cómo fue realmente la vida del apóstol Pedro. No la versión de la vitrina, no la postal de domingo con el hombre seguro y victorioso parado sobre la roca con la llave en la mano. La versión completa, con las caídas, con el sudor, con la vergüenza que hiela la sangre y con la restauración que estremece el alma. Porque Pedro no es solo un personaje bíblico. Pedro es un espejo. Y lo que vean en ese espejo hoy puede cambiar cómo leen su propia historia. Simón nació en Betsaida, un nombre que hoy suena casi poético. Betsaida, junto al mar de Galilea, con esa luz dorada que uno imagina en las pinturas. Pero hermanos amados, nacer en Betsaida en el siglo I no era ninguna postal, era nacer en el margen. Galilea entera cargaba con ese estigma. Era la región de los trabajadores, de los pescadores, de los campesinos que hablaban con acento. Cuando Natanael escuchó que Jesús era de Nazaret, su primera reacción fue: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esa pregunta no era curiosidad filosófica. Era el prejuicio destilado de toda una cultura que miraba hacia el norte con condescendencia. Y dentro de Galilea, Betsaida era... bueno, Betsaida era lo que era. El padre de Simón se llamaba Jonas, pescador. Y Simón aprendió el oficio desde pequeño, como se aprende todo en las familias que no tienen otro capital que el trabajo, no en un salón de clases, no en las academias de los rabinos, sino con las manos metidas en la tarea desde que las manos son lo suficientemente grandes para ser útiles. Presten atención a esto, hermanos amados, porque hay algo que durante mucho tiempo se malentendió sobre Pedro, y quiero corregirlo desde el principio. Durante siglos, se asumió que Pedro era analfabeto, que era simplemente un hombre del pueblo sin ningún tipo de formación. Y eso no es del todo preciso. El historiador Flavio Josefo, que no era cristiano, que escribía como romano judío sin ningún interés en hacer apología del movimiento de Jesús, nos dice cosas importantes sobre la vida en Galilea en ese periodo. Los niños judíos, incluso los de familias humildes, recibían instrucción en la sinagoga. Aprendían de memoria pasajes extensos de la Torá. Aprendían a leer los textos sagrados desde muy pequeños. Hechos 4:13 sí dice que el Sanedrín notó que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, pero esa expresión en el griego original, agramatos y idiotai, no significaba analfabetos en nuestro sentido moderno. Significaba hombres sin formación académica rabínica formal. Hombres que no habían estudiado en las escuelas de los grandes maestros. Hombres del pueblo, sí, pero no hombres sin mente ni sin conocimiento de las Escrituras. Pedro conocía las promesas. Pedro había crecido oyendo de la esperanza de Israel. Y en lo más profundo del pecho, mientras extendía sus redes en el agua fría del lago antes del amanecer, mientras los músculos le ardían y el olor a pescado se le metía en los poros. Simón cargaba una pregunta que no siempre podía articular, pero que nunca lo dejaba del todo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a llegar el que prometieron? Y entonces llegó ese día. Andrés llegó corriendo. Hermanos amados, imaginen la escena con los detalles que tienen. Andrés, que había estado con Juan el Bautista, que había escuchado al profeta señalar hacia otro hombre y decir: «He ahí, el Cordero de Dios». Andrés llega sin aliento, con los ojos encendidos de esa manera que tienen los ojos cuando han visto algo que no cabe todavía en las palabras. Tropieza con las palabras. No sabe por dónde empezar. Simón: «Hemos encontrado al Mesías». Simón no miró.
¿Con qué mezcla de emociones? ¿Esperanza inmediata? ¿Escepticismo de hombre práctico? ¿Cuántas veces habían escuchado algo parecido antes? Flavio Josefo documenta al menos media docena de figuras mesiánicas en ese periodo que convocaron seguidores, levantaron expectativas y terminaron en sangre o en el olvido. La historia de Israel en aquellos años era también la historia de esperanzas frustradas. Pero Simón fue. El Evangelio de Juan lo narra con esa economía perfecta de los grandes escritores. Fue. Sin argumentos, sin condiciones. Fue. Y entonces lo vio. El Evangelio de Juan dice que Jesús lo miró, esa mirada, y dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas. Cefas en arameo, que en griego es Petros, que en español es Pedro. Roca. Hermanos amados, deténganse aquí un momento conmigo, porque esto es fundamental para entender todo lo que viene después. Jesús miró a un hombre impulsivo, a un hombre que reaccionaría antes de pensar, que hablara antes de entender, que prometiera más de lo que podría cumplir, que duerme cuando debería velar y saca la espada cuando debería escuchar, que huye cuando debería quedarse, y le dijo: Roca, no lo que era, lo que sería, no lo que podía ver, lo que él podía ver. Esa es la primera vez en esta historia que Jesús hace algo que va a repetir a lo largo de toda la vida de Pedro: pronunciar el destino antes de que el hombre esté listo para él. Hablar de la llegada antes de que el camino siquiera haya comenzado. Ver el final desde el principio. Y eso, hermanos amados, también tiene algo para cada uno de ustedes. Pero volvemos a eso al final. Los siguientes 3 años fueron una escuela que no existe en ningún manual de pedagogía del mundo. Pedro vivió con Jesús, comió con él, caminó con él, lo vio llorar en la tumba de Lázaro, y ese llanto no era de impotencia sino de amor, que es el tipo de llanto que más duele. Lo vio multiplicar pan con las manos, como quien hace algo perfectamente natural. Lo escuchó decir las bienaventuranzas y quedarse callado después, dejando que las palabras hicieran su trabajo sin necesidad de explicaciones. Y en medio de todo eso, Pedro siguió siendo Pedro. Una noche, en el mar de Galilea, se levantó una tormenta. No cualquier tormenta. El tipo que los pescadores experimentados temen precisamente porque saben exactamente lo que puede hacer. Mateo 14 la describe con esa frase que dice todo. Las olas azotaban la barca temblando, el agua entrando, los 12 mirándose entre sí con ese pánico silencioso que es peor que el grito porque no tiene dónde ir. Y entonces vieron una figura caminando sobre el agua hacia ellos. ¡Un fantasma!, gritaron. Y Jesús dijo: Soy yo. No teman. Pedro. Y esto es tan Pedro que casi da risa con ternura. Con esa ternura que se siente ante alguien que nos recuerda lo que somos. Pedro no dijo: Señor, sálvanos, como los demás. Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Si eres tú, mándame. ¿Quién piensa así en ese momento? ¿Quién, con las olas azotando la barca, con el viento rugiendo, con el terror colectivo agarrando a todos los demás? ¿Quién piensa en saltar? Pedro. Jesús dijo: Ven. Y Pedro saltó al agua en plena tormenta. Hermanos amados, dejen que eso respire un momento. Porque mientras 11 hombres estaban aferrados a los bordes de la embarcación como podían, Pedro estaba sobre el agua, caminando. Sobre el agua, en la noche, en la tormenta. Y después miró el viento, sintió la fuerza de las olas, procesó de repente la realidad física de lo que estaba haciendo y dónde estaba parado, o más bien donde no había tierra firme bajo sus pies. Y la fe se le fue de los pies hacia arriba como cuando el calor abandona un cuerpo, y empezó a hundirse.
«Señor, sálvame». Jesús extendió la mano. Inmediatamente, dice el texto, no esperó. No dejó que se hundiera del todo para que aprendiera mejor la lección. Lo tomó, lo sostuvo, y dijo esas palabras que debieron doler más que el agua fría. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Pedro estuvo a punto de hacer algo imposible, y casi lo hizo. Casi. Ese casi iba a definir mucho de su historia, y tal vez también algo de la nuestra. Hermanos amados, hay un momento en Cesarea de Filipo que cambia todo el eje de la narración. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hubo respuestas. Algunos decían Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías u otro de los profetas. Respuestas razonables, basadas en lo que habían visto, en la potencia de lo que emanaba de ese hombre. Y entonces Jesús preguntó directamente, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro habló, sin calcular, sin medir el peso de las palabras, con esa velocidad característica de los que sienten antes de pensar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, versículo 17. Jesús respondió, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El momento más alto de Pedro hasta ese instante, la revelación directa del Padre, la declaración de identidad más completa que alguien hubiera pronunciado sobre Jesús. Y Pedro la pronunció él. Pedro el pescador de Betsaida. Pedro el que se hunde cuando mira las olas. Y entonces Jesús comenzó a hablar de lo que tenía que suceder. De Jerusalén, del sufrimiento, de ser entregado a los ancianos, a los principales sacerdotes, a los escribas, de ser muerto y de resucitar al tercer día. Y Pedro, ese mismo Pedro que acababa de recibir la revelación del Padre, tomó a Jesús aparte y empezó a reprenderlo. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Hermanos amados, noten la velocidad de ese giro. En el mismo capítulo, posiblemente en el mismo día. Del momento de mayor altura espiritual al error más profundo. Jesús se volvió, y con la voz que Pedro nunca olvidaría, dijo, Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. De bienaventurado eres a quítate de delante de mí. En el mismo capítulo, alguien más reconoce ese patrón en su propia vida. Ese momento de claridad seguido del momento de error, que uno mismo no entiende cómo fue posible. Eso era Pedro. La montaña rusa constante de un hombre que genuinamente amaba a Dios y genuinamente no sabía cómo mantenerse consistente. Llegó la noche más oscura, el Getsemaní. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Los separó del resto. Les pidió que velaran con él, que se quedaran despiertos mientras él oraba. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y ellos se quedaron dormidos. Los encontró dormidos la primera vez. Los despertó. ¿Así que no han podido velar una hora conmigo? Volvió a orar. Volvió. Dormidos otra vez. Volvió a orar. Volvió. Dormidos la tercera vez. 3 veces. Noten eso, hermanos amados. 3 veces. Antes de que llegaran los soldados, Pedro ya había fallado 3 veces al hombre que amaba. Solo que estas fallas no tenían testigos. No habría canto de gallo. No habría nadie mirando. Pero el número ya estaba ahí. Después vinieron los soldados. Y ahí sí Pedro se despertó. Ahí sí reaccionó con todo lo que tenía. Sacó la espada que llevaba, que el Evangelio de Juan nos dice que se llamaba Malco el hombre a quien golpeó, y le cortó la oreja derecha. Luchó, con violencia y con furia, y con una valentía completamente equivocada en ese momento, pero valentía al fin, valentía del tipo que Pedro sabía ejercer. La valentía física, la del cuerpo,
la del instante. Jesús lo detuvo, sano al herido. «Guarda tu espada». Y fue arrestado. Y Pedro lo siguió, a distancia. Hermanos amados, ese detalle me parte el corazón cada vez que lo leo. Y Pedro le seguía de lejos. De lejos. No huyó como otros discípulos que desaparecieron en la oscuridad de esa noche. Pero tampoco estuvo cerca. No al lado. No junto a él. De lejos. Es la distancia del que todavía quiere estar, pero ya no sabe si tiene derecho. Llegó al patio del sumo sacerdote y se sentó junto al fuego entre los que habían ido a arrestarlo, calentándose las manos junto a los mismos que habían puesto las manos sobre Jesús. Una muchacha lo miró. «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Y Pedro respondió delante de todos: «No sé de qué hablas». Salió al portal. Otra persona lo vio. Este también estaba con Jesús de Nazaret. Y Pedro negó con juramento. Una hora después, quienes estaban allí se acercaron y dijeron: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». El acento galileo, que no podía esconder aunque quisiera. Y Pedro comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre». Y en ese momento cantó el gallo. Y Lucas añade ese detalle que ningún otro evangelista añadió, ese detalle que cambia todo. Y el Señor, vuelto, miró a Pedro. Ese mirar. Pedro estaba en el patio. Jesús iba de paso entre guardias. Y sus ojos se cruzaron. Un segundo. Quizás menos. El hombre que acababa de negar 3 veces y el hombre que sabía desde antes que así sería. Y Pedro salió. Y lloró amargamente. Amargamente. Que en el griego es picros. Con amargura. Con el sabor de lo que uno ha hecho y no puede deshacer. Con el peso específico de haber fallado a alguien que lo sabía de antemano y lo eligió de todas formas. 3 días después cambió todo. La tumba estaba vacía. Las mujeres corrieron. Y el ángel dijo algo que me detiene cada vez. «Id, decid a sus discípulos y a Pedro». Y a Pedro. ¿Por qué mencionar a Pedro por separado? ¿Por qué distinguirlo del grupo si ya era uno de los discípulos? Porque Dios entiende lo que hace el peso de la culpa en un alma específica. Porque Dios sabe que Pedro en esa mañana, en algún lugar de Jerusalén, probablemente no se sentía con derecho a estar en el grupo. Probablemente sentía que su lugar entre ellos había quedado cancelado en el patio del sumo sacerdote, quemado junto al fuego donde se calentó mientras negaba. Y a Pedro. 2 palabras, que dicen todo lo que necesitaba escuchar. No quedaste fuera. El mensaje también es para ti. Sigues adentro. Hermanos amados, si alguien está escuchando esto en este momento y siente que lo que hizo lo pone fuera del alcance de la gracia, necesito que escuche esas 2 palabras como si fueran para usted directamente. Y a Pedro. Y a usted. La restauración oficial vino después, en una playa, con un fuego de brasas, con pan y con pescado asado. Jesús preparó el desayuno. Ese detalle también importa. El Señor resucitado preparando el desayuno para el hombre que lo había negado. Y preguntó 3 veces, una por cada negación: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». La primera vez Pedro respondió con la palabra más fuerte del griego para el amor: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús dijo: «Apacienta mis corderos». Segunda pregunta. Misma respuesta de Pedro: «Pastorea mis ovejas». La tercera vez, el texto en griego hace algo notable. Jesús usó la misma palabra que Pedro había usado, la palabra más común, y Pedro se entristeció porque Jesús le preguntó la tercera vez, porque la tercera pregunta era el espejo exacto de la tercera negación.
Y ese espejo dolió de la manera específica en que duele ver claramente algo que uno mismo hizo. Pero Jesús no preguntó 3 veces para hundir a Pedro. Preguntó 3 veces para sanar al algo. Para que cada "sí, Señor, sabes que te amo" llenara el espacio exacto de un "no lo conozco". Para que el amor dicho en voz alta, con testigos, reemplazara la negación dicha en voz alta, con testigos. Y después añadió algo más. Le habló del futuro, de que cuando Pedro fuera viejo, extendería las manos y otro lo llevaría a donde no quisiera ir. Juan 21, 2 versos 19. Explica que esto lo dijo señalando con qué muerte glorificaría a Dios. Pedro estaba siendo restaurado, y en la misma restauración Jesús ya le estaba diciendo: llegarás hasta el final. El camino que tienes por delante termina bien. No perfectamente según tus estándares, pero bien según los míos. 50 días después de la Pascua llegó Pentecostes. El mismo hombre que no había podido decir si conozco al Galileo, ante una muchacha de servicio junto al fuego, se paró ese día frente a miles de personas en Jerusalén, en público, con nombre y apellido, y dijo exactamente quién era Jesús, y qué había hecho, y por qué importaba. Con una voz que ya no temblaba. Hechos 2 lo registra con esa sobriedad que tienen los grandes momentos en el texto sagrado. Pedro habló de Joel, habló de David, habló de la resurrección con la certeza específica de alguien que no está repitiendo una doctrina, sino relatando lo que vio con sus propios ojos, lo que tocó con sus propias manos. Y ese día se añadieron como 3,000 personas. 3,000. El mismo hombre. No reconocible. Hermanos amados, noten esto con cuidado. El valor de Pedro en Pentecostes no era el valor impulsivo del que corta orejas en el Getsemaní. Era una cosa diferente. Era el valor de alguien que ya no tenía nada que perder porque ya había perdido todo y había sido encontrado de todas formas. Ese es el tipo de valentía que no tiene reversa, que no depende de las circunstancias porque ya sobrevivió las peores. Los milagros empezaron a suceder. El cojo a la puerta hermosa del templo, al que Pedro le dio: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y lo levanto en el nombre de Jesús. La sombra de Pedro que, según Hechos 5, sanaba a enfermos en las calles de Jerusalén. Las palabras ante el Sanedrín, que quería silenciarlo. Juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Recuerdan al hombre que no podía decir que conocía a un Galileo ante una muchacha junto a un fuego. Ese mismo hombre miraba ahora a los hombres más poderosos de Israel, directamente a los ojos, y les decía la verdad sin ningún temblor en la voz. Pero Pedro no era perfecto todavía. Y la Escritura, que podría haberlo protegido, no lo hace. En Antioquía, Pedro estaba comiendo con los creyentes gentiles. Había llegado hasta allá en su comprensión de que el Evangelio no tenía fronteras étnicas, que había visto en la visión del lienzo en Jope, que había vivido en la casa de Cornelio, que había defendido ante el concilio de Jerusalén. Y entonces llegaron algunos de parte de Jacobo, de Jerusalén, del círculo de los que todavía cargaban el peso de las expectativas de la circuncisión. Y Pedro empezó a retraerse, a separarse de los gentiles, por miedo, por presión social, por no querer el conflicto con los que venían del grupo que él también respetaba. Y Pablo lo resistió cara a cara, delante de todos. Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Gálatas 2:11. Presten mucha atención aquí, hermanos amados. Esto está en la Escritura. No está escondido, no está suavizado. Pedro, el que había predicado en Pentecostes, el que había visto la visión del lienzo, el que ya había bautizado a Cornelio, todavía podía ceder ante la presión del grupo y actuar de manera que no concordaba con la verdad del Evangelio. La transformación no era una línea recta ascendente. Era un proceso, con avances reales
y con retrocesos reales, con victorias y con momentos donde el antiguo Pedro, el del patio del sumo sacerdote, todavía asomaba la cabeza, como le pasa a cualquiera que genuinamente está siendo transformado. Como probablemente les pasa a ustedes, como me pasa a mí. Y sin embargo, Dios siguió usándolo. Sin esperar a que la línea fuera perfectamente ascendente, sin suspenderle el ministerio hasta que lo resolviera todo. Siguió usándolo en medio del proceso. Eso también es parte del mensaje. Las epístolas llegaron después de todo esto. Primera Pedro, Segunda Pedro. Escritas a comunidades dispersas por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Comunidades que estaban siendo presionadas, marginadas, que vivían como extranjeros en sus propias ciudades por seguir a Cristo. Y el tono de esas cartas es de una ternura que no parece venir del mismo hombre que sacó la espada en el Getsemaní, depositando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Palabras de alguien que sabe lo que es caer con todo el peso, que sabe lo que es ser levantado cuando ya no esperaba serlo, que no escribe desde la teoría, sino desde el territorio específico de haber estado en el lugar más bajo y haber encontrado que la gracia llega hasta allá. Hay algo en esas cartas que no puede fabricarse. La forma en que Pedro habla del sufrimiento como una prueba que purifica la fe, como el fuego purifica el oro. La forma en que habla de la esperanza como algo que no avergüenza porque está anclada en algo más real que las circunstancias del momento. Son palabras que solo puede escribir alguien que pasó por la oscuridad y encontró que la luz esperaba del otro lado, no como recompensa, sino como realidad que siempre estuvo ahí, invisible en el momento más negro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Léanlo. Memorícenlo si pueden. El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esas palabras las escribió alguien que sabe lo que es el sufrimiento desde adentro, que sabe lo que es el poco de tiempo que parece eterno cuando uno está dentro de él, que sabe que del otro lado hay algo más firme que todo lo que puede tambalearse. Hermanos amados, el final se acercaba, y Pedro lo sabía con una claridad que ya no lo perturbaba. Él mismo escribió: «Sé que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado». Sin pánico en esas palabras, sin el sudor frío del patio del sumo sacerdote. Una serenidad que solo se consigue después de haber perdido el miedo a lo que más temías y haber sobrevivido a la pérdida de ese miedo. Llegó a Roma. En el tiempo de Nerón, cuando ser cristiano en Roma era ser candidato al tipo de muerte que Nerón diseñó para entretener a la ciudad. Las antorchas humanas de sus jardines, los que eran cubiertos de pieles de animales y arrojados a los perros en el circo. Los escritores de la Iglesia antigua, entre ellos Clemente de Alejandría y Eusebio de Cesarea, registran que hubo un momento en que Pedro salió de Roma. Las persecuciones habían llegado a un punto de intensidad que los creyentes lo persuadieron de alejarse, de preservarse, de seguir adelante desde otro lugar. Y en el camino, según la tradición que Orígenes transmite, tuvo una visión. Vio a Cristo yendo hacia Roma, hacia él. ¿A dónde vas, Señor? Quo vadis, en latín. Y Cristo respondió: a Roma, a ser crucificado otra vez. Pedro se detuvo. Entendió. Regresó. Hermanos amados, vean la simetría. El hombre que había huido del patio del sumo sacerdote, que había seguido de lejos porque no sabía si tenía derecho a estar cerca, regresaba ahora voluntariamente hacia donde estaba la cruz. No porque lo obligaran, no porque no tuviera opciones,
sino porque ya no era el mismo hombre. Porque el que regresa a Roma a morir es ya la roca que Jesús había pronunciado en el primer encuentro. Fue arrestado en Roma, fue condenado. Y cuando llegó el momento de la ejecución, Pedro hizo una petición final. No quería ser crucificado de la misma manera que su Señor. No porque tuviera miedo de la muerte, ese miedo ya no lo habitaba, sino porque sentía que no merecía morir como Cristo había muerto, que eso estaba más allá de lo que él era. Fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Clemente de Alejandría, Orígenes y Eusebio de Cesarea, todos registran esta tradición. Un hombre que, en sus últimos momentos, seguía siendo reconociblemente Pedro, profundo en su amor, impulsivo incluso en la humildad, siempre muy consciente de la distancia entre lo que Jesús era y lo que él era. Y en esa posición, con la tierra sobre su cabeza y el cielo bajo sus pies, cuentan que animó a su esposa, que también era llevada al martirio ese mismo día. La llamó por su nombre. Le dijo que recordara al Señor. Él, en ese momento, animó a ella. Hermanos amados, hay algo que necesito que eleven de aquí hoy. Pedro no fue elegido porque era el más estable. No fue elegido porque era el más valiente, o el más consistente, o el que mejor controlaba sus impulsos. No fue elegido porque ya era la roca. Fue elegido siendo exactamente lo que era, un hombre de fe real con fallas reales, que amaba a Dios con un amor real, que sobrevivió incluso a su propia traición de ese amor. Y Jesús lo miró el primer día y dijo, «Roca», cuando todavía era todo lo contrario de eso. Y pasó décadas haciendo que esa palabra se volviera verdadera, no a pesar de las caídas de Pedro, sino en cierta manera a través de ellas. Porque no es el mismo Pedro el que predica en Pentecostés, que el que solo conocía el lago. No es el mismo Pedro el que regresa a Roma que el que siguió de lejos en el patio. La distancia entre esos dos hombres es exactamente la distancia de todas las caídas y todas las restauraciones en el medio. Si el Señor pudo tomar a un hombre que negó su nombre 3 veces delante de testigos, que se hundió en el agua, que durmió en Getsemaní cuando más se necesitaba que velara, que cedió ante la presión en Antioquía incluso después de todo lo que había vivido, y convertirlo en el hombre que regresó voluntariamente a Roma para morir con la cabeza hacia abajo, antes que sentirse igual a su Señor. Entonces Él no ha terminado su trabajo en ninguno de ustedes. Ninguno. Ese peso que cargan. Esa caída de la que no pueden hablar sin que la vergüenza suba por el pecho. Ese momento que viven como el argumento definitivo de que Dios no puede usarlos todavía, o ya, o nunca. Eso no es el final de su historia. Puede ser exactamente el lugar desde donde empieza la parte más importante de ella. Pedro no se convirtió en roca a pesar de sus caídas. Se convirtió en roca a través de ellas. En el proceso de ser levantado. En el proceso de recibir la mirada de Jesús desde el patio del sumo sacerdote y no huir del todo, de seguir de lejos cuando ya no podía seguir de cerca. El mismo Jesús que se volvió a mirar a Pedro esa madrugada sigue mirando. No con el gesto del juez que ya levantó el mazo, con el gesto del que ya sabe cómo termina la historia de cada uno y está esperando con una paciencia que no tiene fondo a que cada uno llegue al punto de creerlo también. Si esta historia los tocó hoy, les pido que la compartan. No por el canal, sino porque hay personas en su vida que están cargando exactamente la misma vergüenza que Pedro cargó aquella madrugada en el patio del sumo sacerdote. Y quizás esta historia es exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Suscríbanse si quieren seguir encontrándose con estas vidas que cambiaron para siempre la historia de la humanidad. Y nos vemos en el próximo video, hermanos amados.